Perfecto, sí, es cierto. Dije, todavía les voy a dar el fin de semana, a ver quién me lo entrega el domingo en la noche. Y no fue suficiente 72 horas para hacer un resumen. Estuve viendo el congreso de Zika. Cuando vio que estaba
Hola, Bien. Hola, hola, buenos días. Hola, doctora, buenos días. Soy Lucia Cervantes y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el consentimiento informado. Es una plática un poco breve, pero no por eso significa que reste importancia. De hecho, es de las partes más importantes tanto de la relación médico-paciente y además va a influir importantemente en el pronóstico y pues en el desenlace. Lo consideramos como un documento legal que se usó por primera vez en 1957, cuando empezaba a tener auge esto de los 4 principios básicos que veíamos la clase pasada o el lunes pasado con Pablo. Sí, el lunes pasado. Sin embargo, además de ser un documento legal, también se considera un concepto ético y parte de la práctica diaria del médico. Pero aquí tenemos que destacar algo importante. No hay que verlo como un requisito, como un simple papeleo que tendríamos que cumplir. Precisamente por esto que les comento, que va a influir en nuestra relación con el paciente y además la relación con el paciente va a determinar pues quizá la decisión que llegue a tomar la persona y pues deberíamos de verlo como parte de la práctica diaria realmente, no como simple trámite administrativo. En general se considera que deben de existir 3 criterios principales. Uno de ellos es que el paciente sea competente, pues en muchas ocasiones nos hemos encontrado en la práctica diaria que pues quizá el paciente, en caso de los pacientes que están dentro de área COVID, en ocasiones no cuentan con la capacidad ya sea cognitiva o por su estado de salud para poder tomar una decisión adecuada respecto a su estado de salud y las intervenciones que se realicen. Además, es nuestra responsabilidad aportar la información suficiente, clara, adecuada, para que el paciente pueda comprender lo que se le va a realizar, pues que comprenda su padecimiento, por qué es que se le va a realizar y las alternativas con las que cuenta. Y además la no coerción. Como les comentaba, fue usado por primera vez en 1957 y se guía por los 4 principios éticos. En un inicio se comentaba que pues es un proceso en el que el médico aporta información clara al paciente sobre su padecimiento para que éste pueda tomar una decisión voluntaria. Y esto incluye que acepta el procedimiento o también puede o tiene el derecho de, pues, de negarse a recibirlo, de buscar otras alternativas. Como les comentaba, además de ser un documento legal, a partir de que se empezó a desarrollar, que fue cuando pues tuvo auge la investigación con personas, como les comentaba, en 1950, años antes, años después. Disculpen, en un momento voy a conectar mi cargador. ¿Es este, no? Listo. Entonces, surge cuando se empiezan a hacer más investigaciones sobre seres humanos y más que para, como en ocasiones quizá podríamos confundir que es para protegernos a nosotros, que pues sí, también lo es. En ese entonces se desarrolló para proteger los derechos del paciente y evitar que pues cuando se hacen estas investigaciones se abusara o pues se pasara pues encima de ellos. Actualmente reconocemos y todos conocemos que se tiene que realizar un consentimiento, ya sea de forma verbal o escrita, como les comentaba, no como tal para protegernos o algo que tenemos que hacer como medicina a la defensiva. Tenemos que siempre tomar en cuenta la autonomía y pues los derechos de los pacientes. Aquí,
Bueno, perdón, veo que vas a hablar más de la autonomía, justamente que iba a intervenir, pero me espero. Ok. Bueno, como sabemos, o recordamos, esto forma parte de los 4 principios básicos. Y entonces tenemos que considerar, o tendríamos que considerar cuando lo realizamos, tenemos que considerar al paciente o a la persona como un participante activo. Y no únicamente llegar y pues fírmeme este papel, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se le explica o nada más se le dice, se le va a colocar cierto, no sé, por ejemplo, un catéter. Y muchas veces no explicamos cuando es un procedimiento electivo, no le explicamos pues quizá los riesgos, por qué se le está haciendo, si existe alguna alternativa. Y como recordaremos, pues esta parte nos dicta que es la facultad del paciente para que pueda gobernarse a sí mismo y por lo tanto que pueda tomar las decisiones que lo atañen. Pero como les comentaba, algo muy importante que se nos llegó a olvidar, que tiene derecho a negarse, siempre y cuando tenga la capacidad. A veces, pues hemos visto muchas veces ejemplos en los que, no sé, el médico quizás se disgusta, ¿no? Porque el paciente no acepta el procedimiento, pero pues si él conoce lo que está sucediendo en su cuerpo, conoce qué es lo que se le va a hacer y por qué se le va a hacer, y a pesar de eso se niega, pues igual no podemos obligarlo. En cuanto al desarrollo del consentimiento informado aquí en México, aún persiste y seguimos escuchando frases de pues lo que Dios diga o me pongo en sus manos, entre otras cosas, que nos hablan sobre esta medicina paternalista que pues se sigue ejerciendo aún en algunas partes o lo siguen ejerciendo algunos médicos y los pacientes pues se han ido acostumbrando a lo largo del tiempo a que sea así, a dejar todo en responsabilidad del médico, pero también existe el caso contrario, ¿no? Y como les comentaba, pues esto se ve muy marcado no solo, pues también en México, también en otros lugares, en donde quizá no se ha hecho tanto énfasis en esta situación. Doctora, no sé si usted comentar algo sobre la autonomía. Justamente iba a lo que tienes en esta diapositiva, sobre cómo evaluar cuando los pacientes son competentes. Por ejemplo, hablaste de cuando los pacientes están en el área COVID, por dar un ejemplo, ¿no? Cuando es muy claro cuando una persona está intubada o está inconsciente, pues ahí claramente no puede tomar decisiones si es un familiar, pero no siempre es tan claro cuando los pacientes son competentes o no son competentes. Por ejemplo, hay muchas características que hacen que una persona pudiera ser más susceptible de entender o no. Uno, tenemos que tomar en consideración la parte psicológica, ¿no? No es lo mismo un procedimiento de rutina en un paciente con una enfermedad crónica, pero que es una enfermedad controlable y no peligra su vida de manera inmediata. Por ejemplo, alguien que tiene diabetes tipo 2 o que tiene alguna enfermedad inmunológica y se le hace algún estudio de rutina para el cual se le solicita su consentimiento informado, va a ser muy diferente que una persona que tiene una enfermedad en la cual peligra su vida de manera inmediata o a lo mejor se va a someter a una cirugía la cual pues tiene cierto riesgo y la parte psicológica va a tener un impacto muy fuerte. Cuando ustedes duden de si la persona tiene la capacidad para poder realmente comprender lo que se les está explicando, es más vale exagerar. Siempre vale la pena decirle, ¿por qué no le explico esto a algún familiar? O quiere que tomemos, no sé, platiquemos con alguien más de su familia para que lo ayude a comprender las implicaciones de esto. Y otra cosa, esto del consentimiento informado,
me gustaría que ustedes o sea, leyeran todos los consentimientos informados de su área, ¿no? Por ejemplo, no sé, Luis, ¿cuántos consentimientos informados para procedimiento? Me imagino que también para hospitalización tienen ahí en el servicio de medicina interna. Bueno, tenemos un consentimiento genérico, el cual se le complementa o se le pone lo de qué procedimiento se va a hacer, por ejemplo, el de catéter venoso central, y Ajá. tiene un espacio para que ahí uno ponga pues, posibles complicaciones, posibles riesgos. Viene donde se pone el nombre del paciente, el nombre del testigo, el nombre del médico que solicita, la fecha, y bueno, la leyenda de que yo, fulanito tal, paciente, entiendo que el médico me ha explicado el procedimiento que es para bien de mi salud y consiste en, y hay el espacio en blanco, para poner Ok, para una bueno. punción lumbar, para un catéter central, para una intubación, ahorita que con lo del COVID, por ejemplo, intubación, traqueostomías, en general procedimientos, colocación de sondas de pleurostomía, procedimientos que son menores y que se realizan en la cama del paciente, que son los que nosotros practicamos. En general, la medicina interna quizá no es, bueno, no es quizá, no es tan invasiva como los quirúrgicos, ¿no? Que sí son procedimientos mayores y que hay que llevarlos al quirófano, se requiere sedación, anestesia. La mayoría de los procedimientos que nosotros realizamos solamente son con anestesia local, en la cama del paciente, prácticamente. Los que son un poquito más invasivos, como broncoscopías, endoscopías, esos nosotros los indicamos, pero ya no los realizamos. Ajá, sí, se Entonces, se los les mandan a presenta a los gastro o pacientes, se a les quien propone, toque. y un tercero, por ejemplo, el neumólogo o el gastroendoscopista nos hacen el favor de realizar el procedimiento. Y ellos tienen sus protocolos y esos son con un anestesiólogo, sedación, etc. Ok, bueno, hay una sugerencia. El hecho, en primera, podrían, o sea, si ya conocen como los procedimientos más frecuentes que hacen ustedes, que vaya, uno, siento que podrían facilitarse un poco más la vida si tuvieran, en vez de tener un consentimiento genérico que rellenen para cada uno de los pacientes, si tuvieran un consentimiento informado para cada uno de los procedimientos, aunque fueran procedimientos menores. Y otra cosa, la recomendación siempre es que esos consentimientos informados para cualquier procedimiento, o sea, aunque sea poco invasivo, siempre es recomendable que esos consentimientos los revise el comité de ética y vaya, no se enliste el equivalente, pero vaya, acá en el IMSS es el área de calidad los que le dan el visto bueno, no sé si se llama igual allá, Sí, es y lo mismo. porque tienen que registrarse, vaya, todos los consentimientos institucionales. No, no sería, vaya, yo creo que valdría la pena que entre todos se pusieran a trabajar en los consentimientos informados individuales, porque si se hace de manera individual con cada paciente, en vez de tener ya el machote, por así decirlo, se corre el riesgo que a la hora de poner los procedimientos, riesgos, etcétera, se utilicen palabras que son complicadas. No podemos utilizar terminología igual que si le estuviéramos hablando a un niño de alrededor de quinto de primaria como máximo, es lo que tendríamos que tener como lenguaje base. Y es posible que luego entre las prisas y demás se les vaya alguna palabra o varias palabras que sean complicadas para los pacientes de entender, ¿no? Que sean palabras difíciles de entender y que no sean del dominio público. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que asegurarse, que están acercándose con los pacientes con un lenguaje que sea sencillo, que sea, vaya, coloquial, ¿no? Ninguna terminología que sea médica ni ningún tecnicismo pudiera, porque eso pudiera provocar
que los pacientes no entiendan, y a la mayoría, si no es que todos, les daría pena preguntar, entonces nada más hacen como que entienden y no preguntan. Entonces desde el inicio se les tiene que hablar con términos muy sencillos. Se tiene que tomar en consideración, como les comentaba, si los pacientes están pasando por un momento difícil. No es lo mismo que te tengan que hacer un procedimiento de emergencia a que sea un procedimiento de rutina y poco invasivo. Dependiendo también de los riesgos, que vaya, no vamos a poner el mismo énfasis en traer a lo mejor algún familiar, si es nada más el consentimiento para una hospitalización, que si va a ser para un procedimiento como intubación, ¿no? Por ejemplo, tenemos que diferenciar y en qué poner más, decidir a qué le vamos a dedicar más tiempo. Ustedes tienen que hacer de este procedimiento algo activo. No es nada más, le dejo, como ya dijo su compañera, no es nada más, aquí le dejo este documento, léalo y fírmelo y ahorita vengo por él, sino que el documento es nada más como el testigo de que sucedió el consentimiento informado, pero el consentimiento informado es un proceso verbal en donde se le va a explicar a los pacientes qué es lo que se les va a hacer, cuál es, o sea, por qué se les quiere hacer, porque se espera un beneficio, y cuáles son los procedimientos que van a suceder, si duele, si no duele, si se tarda tanto, y además se les tiene que explicar cuáles son los potenciales riesgos, y estos potenciales riesgos tienen que venir con, vaya, en cuanto a la probabilidad, ¿no? No le van a decir, existe riesgo de muerte, así nada más, sino le tienen que decir, ¿no? Uno de cada 10,000 pacientes, si es que existe, puede tener choque anafiláctico y le explican qué es el choque anafiláctico. Y se tiene que tener paciencia a la hora de, vaya, del consentimiento informado. Ustedes saben que hay personas que requieren más tiempo que otras en entender y se tienen que resolver todas las dudas. Ok, continuamos. Gracias, doctora. Bueno, entonces, como recordarán, al principio de la plática les dije que en general se marcan 3 criterios. Uno de ellos, pues, compete al paciente, ¿no? Que tenga la capacidad de entendimiento, comunicación. Más adelante vamos a ver como ciertas características o qué significa esto, ¿no? Que sea competente o que tenga la capacidad. Sin embargo, pues, parte de los otros 2 criterios competen al médico. Y uno de ellos es, como ahorita pues nos comenta la doctora, que aportemos información clara, no usemos términos técnicos, pero aquí evitar caer en 2 excesos, ¿no? Que una, no ocultar la información por miedo a quizá que nos rechace el procedimiento. Pero también, como dice la doctora, pues hay ciertas cosas que, no sé, pues me acuerdo una experiencia que tuve en el internado cuando nos daban, pues no sé, tuve por primera vez este acercamiento de explicarle al paciente esto del consentimiento. Y en ocasiones eran procedimientos como pues transfusiones de sangre o esto de la colocación del catéter. Y pues en ese entonces yo, como aprendiz que seguimos siendo, al principio ponía en la hoja, ¿no? Como de todos los riesgos que implica, todos. Y me llegó a suceder que en alguna ocasión el paciente se asustó tanto que pues no quiso un procedimiento básico y que era necesario para su salud. Y pues ya los médicos me llegaron a explicar que le tienes que explicar tratar de explicar los riesgos que se den más comúnmente y, como comenta la doctora, la probabilidad de que pues quizá llegue a suceder. Sin embargo, parte de aportar esta información no solo es decirle qué se le va a hacer, y aquí es donde he hecho énfasis en la relación médico-paciente, porque esta relación médico-paciente, si entablamos una buena comunicación desde el inicio sobre su padecimiento, sobre qué se espera, entonces esto puede influir bastante en la decisión que llegue a tomar el paciente. Y además, esta decisión que llegue a tomar y pues lo que venga después va a influir bastante en su pronóstico, incluso en la mortalidad.
Sin embargo, también, como recordaremos, el paciente tiene derecho a negarse y a buscar alternativas, o nosotros pues también es nuestro deber explicarle, pues quizá en el caso de los pacientes COVID, como si no está tan deteriorada la función respiratoria o no cumple todavía con criterios y estamos, no sé, pensando en quizá una intubación temprana o que todavía permaneciera con puntas de alto flujo, ¿no? O sea, que el paciente conozca las alternativas, la probabilidad, en ese caso, por ejemplo, de que se llegue a intubar y qué tan necesario es esto para que él sea completamente consciente y pueda tomar la decisión que más pues, le favorezca a su salud. En cuanto a los tipos de consentimiento, como sabremos, en ocasiones se llega a realizar de manera verbal y esto es aceptado legalmente, sobre todo en procedimientos de bajo riesgo, por ejemplo, pues medicamentos del cuadro básico que se le lleguen a otorgar, esquemas de vacunación o incluso algunos estudios de laboratorio y gabinete, por ejemplo, pues una radiografía de tórax simple o los laboratorios que llegamos a tomar de rutina. Al contrario de que, pues quizá hablando de estos estudios de gabinete en algunas instituciones, aquí desconozco, cuando se llega a hacer algún estudio contrastado, se le pide al paciente que pues igual firme un consentimiento informado, pues por los riesgos que esto implica. Y el consentimiento escrito, pues ya se va reservando para procedimientos de más alto riesgo, que tengan mayor riesgo de complicaciones o que incluyan pseudoanalgesia o ya procedimientos más invasivos. Aquí voy a hacer un comentario. Es Sí. importante que ustedes conozcan también el consentimiento de hospitalización que tienen sus pacientes, porque ese lo deben de firmar al ingreso antes de que se los pasen a ustedes. Y por lo regular ahí en el consentimiento de hospitalización viene justamente que autorizan pues procedimientos que sean necesarios y que sean, vaya, que no impliquen un riesgo mayor que el mínimo que el de un procedimiento habitual. No se reservan los consentimientos adicionales para procedimientos adicionales que pudieran tener mayor riesgo, pero ellos ya deben de tener un consentimiento previo, pero eso no exime de que no se les explique y de manera verbal, ¿no? Que se pida un consentimiento adicional para cuestiones que sean pues menores. Muchas Para gracias. que le echen un ojito al consentimiento de hospitalización y lo conozcan. Sí, así es. Justamente como lo comenta la doctora, y de hecho sí se me estaba pasando comentarles, el consentimiento empieza desde que el paciente llega, ya sea a urgencias o que llegue directamente a hospitalizarse. Desde ahí comienza, ¿no? Que firme que está aceptando el internamiento o la hospitalización. Considerando algunas excepciones, por ejemplo, situaciones de emergencia en salud pública. Recientemente lo vimos con COVID y la cuarentena, o sea, como para ejemplificar, pues no se le va a pedir como a toda la población que nos firme un consentimiento de que está de acuerdo en hacer cuarentena, ¿no? O sea, son situaciones que quizá podrían eximir en ese momento. También alguna emergencia médica, como se da mucho en los servicios de urgencias, admisión continua o incluso acá en piso, procedimientos como intubación que se requieran en ese momento. Pero aquí es algo importante y cobra importancia la nota médica. En caso de que fuera un procedimiento que se tenga que realizar en el momento y no sea posible, de verdad no sea posible obtener un consentimiento, entonces pues lo tenemos que poner en la nota, ¿no? Que hagamos el procedimiento, la nota médica de evolución, que no se realizó el consentimiento en ese momento, quizá por la situación que ponía en riesgo la vida. Sin embargo, pues siempre está la opción como de, pues lo hemos visto acá arriba, consultar con el familiar o con la persona que esté a cargo de la persona. Otra de las excepciones que en este caso más que excepción o que nos marque de que en esta situación no podemos o no es el deber de hacer el consentimiento, más bien es lo que les comentaba, que de esta medicina paternalista, ¿no? De que muchas veces el paciente llega a delegar las decisiones al médico. Y también hay situaciones bastante
quizá que nos llevan a dilemas o a conflictos, y es aquí donde también, como comentaba la doctora, pues se puede formar algún comité de ética, por ejemplo, en pediatría o en pacientes críticamente enfermos. Otra de las excepciones es la condición en la que se encuentra el paciente. Aquí es esta parte de que sea realmente competente y como comentaba la doctora y como vamos a ver más adelante, además de que tiene que tener la capacidad cognitiva, existen otro tipo de características. Y una de las excepciones que marca uno de los artículos que me compartió la doctora y se los haré llegar también, es algo que llaman como privilegio terapéutico. En esta situación se marca como ciertos procedimientos en los que quizá, no lo entendí del todo, pero que quizá nosotros al hacerle llegar la información al paciente, quizá tenga mucho peso sobre lo que el paciente llegue a decidir. Aquí sí le pediría su apoyo, doctor, en esta última parte del privilegio terapéutico, porque creo que es importante, pero no me Siempre, quedó muy claro. el médico siempre va a tener como que la última palabra y puede decidir lo que se tiene que hacer. Y la única recomendación que les voy a dar es lo que tú ya diste, todo documentarlo en el expediente clínico. Siempre que ustedes tengan bien descrita la situación, o al final del día el médico es el que tiene, pues es su chamba, ¿no? Está haciendo su chamba a la hora de decidir lo que se tiene que hacer con el paciente, y sobre todo en momentos de urgencia o donde se tiene que actuar rápido, pues a veces simplemente los tiempos no dan para poder estar pidiendo consentimiento al paciente y evaluar si tiene o si no tiene la capacidad, y a ver, traigan a alguien de psicología que me ayude a evaluar. No se puede. Pero si ustedes hacen las cosas, la parte médica de manera correcta, y siempre pueden justificar sus acciones y todo lo apuntan en el expediente, estamos del otro lado. Siempre se le puede, o sea, va a haber tiempo después para explicarle al paciente o al familiar lo que se hizo, por qué se hizo, que se tuvo, y explicar que se tuvo que actuar rápido, pues en beneficio del paciente. ¿No? No podemos dejar que los trámites de consentimiento vayan a hacer que se retrase la atención médica. A eso se refiere el privilegio terapéutico, es que el médico tiene la posibilidad de decidir, y nada más, lo que sí se los repito, nunca dejen de poner en el expediente qué hicieron y por qué lo hicieron. Esa es la manera en la que ustedes van a tener para responder cualquier cuestión que pudiera llegar a suceder, que se les cuestione a ustedes por qué hiciste esto, por qué hiciste aquello, por qué no hay consentimiento previo a esta intervención. Siempre y cuando hagan eso, van a estar bien, y obviamente tomando decisiones médicas basadas en evidencia, ¿no? Que puedan ustedes justificar el por qué se tomó esa decisión. Excelente, muchas gracias, doctora. Entonces, pues continuando justamente con esto y para explicar un poquito más o ahondar más sobre de a qué nos referimos con que el paciente tenga la capacidad de tomar decisiones, pues existen ciertas características. Una de las que comentábamos es que entienda lo que se le va a realizar y por qué, pero también que tenga la capacidad de tomar una decisión. Como mencionábamos, podemos ver, por ejemplo, en pediatría, pues un niño de 3 años no le vamos a, no es nuestro caso como internistas, pero para ejemplificar, a un niño de 3 años, pues no le vamos a pedir que tome una decisión sobre su cuerpo, ¿no? En ese caso, pues los papás o la persona que esté a cargo del niño, pues sería quien tome la decisión. O también pacientes que quizá tengan alguna alteración a nivel cognitivo. Otra de las Perdón, situaciones... aquí voy a hacer un comentario. Sí, doctor.
Eso no, por ejemplo, pensemos que les toca a un paciente que ya es adulto, pero tiene síndrome de Down, tiene alguna situación que limita su comprendimiento, o sea, limita su entendimiento, su capacidad cognitiva puede ser que esté disminuida. Tal vez ellos no van a tomar la decisión o firmar el consentimiento informado, pero eso no quiere decir que no se les explique y no se le, o sea, vaya, no es así de, a ver, préstame el brazo, te voy a sacar sangre, ¿no? O sea, de todos modos se le tiene que tomar en consideración y explicarle qué es lo que va a suceder. No, vaya, no va a ser el papeleo, pero de todos modos se le tiene que tomar en consideración. Exactamente. Y bueno, también parte de esto, y como les decía, en la relación médico-paciente, es que el paciente realmente acepta y entiende su padecimiento. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que pues no saben las intervenciones que se le han hecho, no conocen los tratamientos que están llevando actualmente, ni siquiera por qué están hospitalizados? Y es ahí donde entra también nuestra responsabilidad, esto que comentaba la doctora. No tenemos que caer pues, en malos tratos o en impacientarnos, ¿no? De que nos estén preguntando seguido. Incluso en consulta externa se llegan a ver este tipo de situaciones. Lo que tenemos que hacer es mantener esta comunicación amable, clara, y pues darle a conocer al paciente lo que quiere o lo que necesita saber. Y además de esto, pues que tenga la capacidad de razonamiento y junto con el entendimiento para que pueda comparar sus opciones y las posibles consecuencias o riesgos o efectos adversos que esto implique. Se marcan ciertos elementos básicos y además otros elementos adicionales que debe o debería de contener un consentimiento informado. Uno de ellos es que, pues, como sabemos, es un proceso y tiene que formar parte de nuestra práctica diaria y no un simple requisito administrativo. En este caso tenemos que ser claros y verificar que el documento que le estamos dando a firmar, como ahorita le preguntaba la doctora al doc Montiel, que el documento sea claro y que tenga por lo menos los elementos básicos. Y ya, si podemos o puede contar con elementos adicionales, pues mucho mejor. Otra cosa es que sustente la voluntariedad, pues la decisión que tome el paciente, además de que pues es su derecho, debe de ser voluntaria. Es decir, tenemos que plantearle los hechos, lo que se le va a hacer con claridad, evitando la coacción que forma parte de los 3 criterios básicos que les comentaba al inicio. Es decir, evitar ejercer presión sobre la decisión del paciente, o evitar forzarlo a tomar esta decisión solamente porque pues quizá nosotros sabemos o creamos que eso es lo que se tiene que hacer y entonces el paciente a fuerza tiene que aceptar. Evitar la coerción. Otra cosa es que transmitamos información en cantidad suficiente. Como les comentaba, evitar caer en ambos excesos, ya sea que ocultemos información o que no seamos claros, o pues que la información que le estemos dando no sea quizá la más adecuada. Y pues esto sí llega a ser complicado, sin embargo, pues es algo que se va desarrollando tanto con la experiencia, pero también que pues conozcamos todos estos conceptos y los entendamos nosotros también como médicos. ¿Saben qué pueden hacer también para que a veces no es lo común, pero no quiere decir que no se pueda usar, más bien simplemente no se tiende a usar esa herramienta? Si ustedes necesitan utilizar algún dibujito, por ejemplo, de una persona que les expliquen cómo van a tomar, o sea, cómo intubarían, por ejemplo, ¿no? Pueden poner el dibujito de una persona, o sea, un esquema, pueden ayudarse de videos, pueden ayudarse de dibujos, de diagramas, lo que sea necesario. No tienen que ser solo letras, se vale hacer uso de algunas otras herramientas. Videos son, la verdad que muy buena herramienta, nada más que lo que dice la literatura es que no se puede dejar, o sea, no podrían, por ejemplo, hacer un video del consentimiento informado que graben al doctor Montiel
explicando todo y le pongan ahí el video y luego regresen a recolectar la firma, no se vale tampoco. Sino que podría ser como una ayuda en donde si quieren explicar algún procedimiento o lo que sea que quieran explicar, pueden tener un videíto y agregarlo, ¿no?, a su proceso de consentimiento informado. Inclusive todo eso ayuda para estandarización de la información que se le da a los pacientes. Exactamente, podemos pues ayudarnos de ciertas herramientas, pero como comenta la doctora, no dejar que esas herramientas sean como las que pues hagan lo que nosotros tendríamos que hacer. Ajá, es un complemento a la charla 1 a 1, que siempre debe de ser pues la herramienta principal de cómo se le transmite a los pacientes la información que tienen que saber, ¿no? Y como ya lo dijiste, evitar caer en los excesos, ni demasiada información, porque cuando les entregan un consentimiento informado de 10 páginas, o sea, a la segunda página ya se quedaron dormidos, ni tampoco que sea tan pequeñita que olviden poner pues las cuestiones esenciales. Exactamente, gracias doctora. Y bueno, los otros 3 elementos básicos que se marcan es que es nuestro deber aportar la información, ¿no?, que sea clara y suficiente. Y además, como parte de las limitaciones y de las características y los criterios, que la persona sea competente y capaz, ¿no? Nunca olvidar esa parte, porque sí se tiende a olvidar bastante seguido, con frecuencia. Y si no, recurrir a las alternativas como la persona que esté a cargo de, o incluso usar estas herramientas que nos comenta la doctora, y ciertamente no porque pues tenga alguna alteración o alguna situación que le impida tomar la decisión, no por eso le vamos a ocultar lo que se le va a realizar. El paciente tiene derecho también a saber pues lo que se le haga, ¿no? Y pues es un proceso dinámico y es un proceso en el que ambas partes pues tienen responsabilidad, y este último punto de que la decisión que se tome corresponde al paciente y los médicos frecuentes no toleran las negativas, se refiere más que nada a esto de evitar la coerción, no ejercer presión o no tratar de forzar al paciente a que tome una decisión. En esta otra tabla igual se comentan los elementos mínimos, no solo los que les comento, sino pues ya como tal otros tantos que tendrían que estar escritos: el nombre del hospital o de la institución donde se va a realizar el procedimiento, el nombre específico del procedimiento, también el nombre del médico, de los participantes y obviamente del paciente, las firmas de los participantes y la fecha en la que se va a realizar en caso de procedimientos quizá programados o si se va a realizar pues en el momento. Y otros elementos, como les comentaba, una cosa pues son los elementos que pues casi forzosamente tendrían que estar incluidos en el documento, y otros tantos, por ejemplo, pues nosotros como residentes, ¿no? Aquí nos habla de que pues si hay otros participantes, en el caso está el médico adscrito, que sería como el médico responsable, pero pues si también nosotros estamos tomando parte o estamos participando, pues y quizá también valdría la pena pues colocar nuestro nombre, pero ahí sí puede ser una situación un poquito ambigua. No sé qué opina usted, doctora, respecto a eso. Siempre tiene, o sea, siempre van a tener que poner el nombre de quien está solicitando el consentimiento y quien va a realizar el procedimiento. Eso es por cuestiones legales. O sea, sí tienen que estar los nombres. Sí, claro. Y pues en dado caso también comentan en este último punto, por ejemplo, personal no médico que también esté participando en el procedimiento, quizá personal de enfermería, o en caso de procedimientos quirúrgicos, no solo el nombre del cirujano, también el nombre del anestesiólogo y pues los participantes que estén en la sala. Bueno, eso ya es como demasiado. Por lo general es la persona, se firma la persona que está obteniendo el consentimiento, quien va y le explica,
porque es la persona que se hace responsable de que en efecto se obtuvo ese consentimiento informado, que se le explicó al paciente, se resolvieron dudas y sí se le tiene que decir el nombre del médico que va a realizar, si no es la misma persona, el médico que va a realizar su procedimiento. Pero bueno, eso a veces ni siquiera lo saben en el momento, ¿no? Porque puede cambiar o demás, pero el que sí, vaya, no se pone el nombre de todo el personal, la enfermería, etcétera, etcétera, como si fuera el casting de una película, pero sí se pone por lo menos el nombre de quien está obteniendo el consentimiento informado, y si ya saben y es muy claro el nombre del médico que va a realizar el procedimiento, también. Si no, no es indispensable. Porque en realidad perfecto. quien se hace responsable pues es el servicio de medicina interna, y en el expediente queda claro, o sea, por cualquier averiguación que tuviera que haber, pues vaya, está toda la información de quién realizó el procedimiento. Acuérdense que esto no debe de verse como una cuestión legal nada más, en donde aquí yo me lavo las manos de cualquier bronca porque ya me firmó. No, o sea, les voy a decir una cosa. Pueden tener un consentimiento informado y de todos modos tener problemas. O sea, el consentimiento informado no los va a salvar de alguna situación de mala práctica, por ejemplo. Pero el no tener un consentimiento informado siempre los va a meter en problemas. Entonces no lo vean como que esta es mi salvación para cualquier situación que se pudiera presentar. No, porque, o sea, incluso habiendo consentimiento, de todos modos puede haber problemas. Entonces no lo vean como un contrato, ¿no? Exactamente. Y nunca perder de punto de vista, pues, nuestra responsabilidad. Así es. Y bueno, ya casi como a manera de conclusión, recordemos que pues este documento, ya sea documento o que se haga de manera verbal, no hay que verlo como algo forzoso que tenemos que hacer, ¿no? De hoy tengo que entregarle el papel y tengo que ir a que firme, sino ver la importancia que cobra realmente en la práctica clínica, y desde la perspectiva o desde una perspectiva ética. Y bueno, me agradó esta parte que comenta que significa que en el ejercicio cotidiano que realizamos, este consentimiento implica un diálogo permanente entre el médico y el paciente, en el que el paciente sabe qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que comentábamos anteriormente. Y pues más que un simple documento o un simple papel, lo tenemos que ver como un acuerdo acerca de las mejores alternativas que le podemos ofrecer al paciente de acuerdo a su padecimiento. Entonces, pues, como lo vemos acá, el paciente llega, identificamos pues quizá el problema o los problemas, y de acuerdo a esto, pues las intervenciones que sean necesarias deberán ser comunicadas y asegurarnos que el paciente esté comprendiendo pues todo lo que implica. Como un proceso en el que ambos se ven beneficiados, tanto médico como paciente. Y pues eso es todo. Me No sé gustaría si tomar unos 3 minutitos en el programa que me pasó el doctor Montiel. Venía que el día de hoy íbamos a platicar sobre consentimiento informado, pero también sobre dilemas éticos, y eso es algo que ustedes se pueden no se pueden, se van a topar en algún momento de sus carreras con algún dilema ético. Entonces, no sé si pueden quitar la presentación como para verlos y sentir que no le hablo a la nada, sino a ver si los puedo ver y ver. No, les platico rápidamente. Un dilema ético es cuando nosotros tenemos una encrucijada, un problema en donde cualquiera de las soluciones que tomemos no nos va a dejar satisfechos al 100%. Siempre vamos a quedarnos con un mal sabor de boca, o sea, no va a haber manera de complacer a todo mundo. Cuando hay un dilema ético,
siempre hay alguien que queda, ¿qué tal? Siempre hay alguien a quien no se le da gusto. Pero en la práctica médica van a encontrarse con dilemas y con problemas en donde no se pueden esperar vaya, se tiene que actuar. ¿Y qué pasa en esa situación? Bueno, cuando ustedes se encuentran en una encrucijada en donde si haces algo malo, tomas la opción B, malo, o sea, siempre alguien queda infeliz. Uno, pueden pedir ayuda a su comité de ética del hospital. En los hospitales tienen, creo que también hay una clase más adelante donde les explican eso, pero brevemente les cuento. Existen en los hospitales el comité de ética hospitalario y el comité de ética en investigación. Ustedes podrían acudir al comité de ética hospitalario porque es un tema de la práctica cotidiana con los pacientes y pedir una evaluación del caso por medio de su comité. Y ellos sesionan, inclusive pueden ser invitados ustedes y se evalúa la situación, pros, contras de actuar, no actuar, opción A o opción B. Mira, el de atrás de ti está dormidísimo. ¿Cómo se llama? Ajá. Míralo, Luis. ¿Ya viste? A ver, ponos un ejemplo. ¿Cómo se llama el dormido? Oscar. ¿Saúl? Oscar. No oigo, pero a ver, cuéntanos, ¿qué Doctora. se te ocurre? Imagínate una situación hipotética donde haya algún dilema en donde que digas, es un dilema ético. Pensemos a lo mejor, bueno, no tú, a ver, cuéntanos un dilema. Oscar, a ver, Oscar, cuéntanos un caso hipotético en donde pudieras tener un dilema ético, ¿no? Como médico. Pues tenemos una paciente, por ejemplo, teníamos, A ver, Lucía, tradúceme porque se escucha muy lejos. A ver. ¿Ya escucha mejor ahí, doctora? A ver, Oscar, dale. bueno, había una paciente en la cama, bueno, que estaba aquí ya con estancia prolongada porque los familiares pues no se querían hacer cargo de ella. Y bueno, pues no sabíamos si tomar la decisión de seguirla tratando, o sea, tratando como todas sus complicaciones dentro de la hospitalización, y que bueno, que iba a seguir alargando su estancia aquí en el hospital o ya dejarla, pues ahora sí como que a libre evolución, porque pues no tenía ni familiares ni nadie la quería venir a ver y todo el tiempo estaba sola y postrada, o Ese sea, es, tenía una cadera, estaba en delirio. exactamente, ese es un dilema tremendo, ¿no? ¿Qué se hace en ese caso? Si se deja a libre evolución, malo. Si no, pues también malo porque está ocupando una cama que podría ser utilizada por otro paciente, está consumiendo recursos y bien podría ser tratada esa paciente de manera ambulatoria en su cama. Entonces, yo no les puedo dar la respuesta a cada uno de los dilemas éticos que se presenten. Lo que les puedo decir es cuál es el proceso para poder trabajar cuando nosotros tenemos un dilema. Tenemos que tomar en consideración los riesgos y los beneficios de cada una de las posibles alternativas y con base en el análisis personal de lo que ustedes consideran, tienen que tomar una decisión y justificarla bien. O sea, si dicen, no, a este paciente se le sugerimos que se haga esto, no es nada más porque lancé una moneda y digo, chin, no sé qué hacer, mejor pues que lo decida la suerte, ¿no? Tienen que tomar una decisión y tener la justificación o un muy buen planteamiento
de por qué esa es la decisión que se plantea, pero sí es una cuestión sumamente complicada como la que nos acaba de decir Oscar ahorita que despertó. Podríamos, lo primero es contactar al comité de ética porque siempre hay algunas alternativas adicionales que a lo mejor ustedes no conocen. Pudiera ser que el comité de ética contactara a alguna asociación, contactara algún programa gubernamental, o sea, conocieran alternativas que tal vez ustedes no conozcan, ¿no? Porque su chamba es dedicarse a la parte médica y tampoco es que ustedes sean de trabajo social. Entonces tienen que alzar la voz, pedir ayuda y el comité de ética siempre también va a tener a alguien de trabajo social que los puede, hay veces que si la persona no tiene tal vez asistencia, pues bueno, la persona puede ser enviada a su domicilio y alguien de trabajo social iría a visitarla todos los días. O sea, a veces hay alternativas que a nosotros no se nos ocurren, pero tenemos que acercarnos a alguien más, levantar la voz y plantearlo a su jefe o jefa y al comité de ética hospitalario. Entonces, cuando ustedes no siempre van a hacer cosas tan complicadas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de que la persona acepte o no acepte un procedimiento. Ahí vas a estar en un dilema, porque si no acepta el procedimiento y lo necesita, pues ya saben que se va a deteriorar su salud, ¿no? Pero bueno, pues si es un dilema para ustedes. En caso de que no acepte el procedimiento, pues bueno, ustedes tienen que decir, ok, pues sí es un dilema para mí, pero yo acepto y lo que va a suceder es que probablemente pues vaya a decaer el estado de salud de esta persona y tiene que quedar documentado, ¿no? O sea, no se pueden quedar como pasmados de, ¿y ahora qué hago? O sea, hay que tomar decisiones, siempre hay que tomar decisiones y justificarlas. Tener un argumento de por qué esto, por qué aquello, y siempre tomando en consideración lo que vimos la semana pasada. Respeto a la autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahí le invitan un cafecito a Oscar y nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctora. Órale. Muchas gracias, Maca. Bye. Nos vemos. ¿Te confundieron? No, era mi fiesta. Pues es que acá te lo